A todos, bienvenidos. Soy Fernando Pérez, soy director técnico del Instituto para la Salud Ambiental en la Fundación Vivosano. Dirijo y presento el programa de divulgación en geobiología La Tierra Viva. En mi ponencia me gustaría compartir con vosotros mis experiencias y mis conocimientos sobre la herramienta que es fundamental, que es básica en esto que conocemos como geobiología para la localización de los lugares que son propicios para la vida en sus diferentes aspectos, desde la salud a aspectos pues, más trascendentales o espirituales del ser humano. La geobiología ha estudiado y estudia cuál es la relación de los seres vivos con el lugar donde viven en base a las energías que lo envuelven, las fuerzas que son generadas por la propia Tierra, por los aspectos geofísicos de la Tierra, en su interrelación con las energías del Sol. Y para poder distinguir, para poder interpretar este entorno, este ambiente que puede ser propicio para nuestra vida, para nuestra salud, pues hemos desarrollado capacidades que son intrínsecas a nuestro propio ser. Y esas capacidades intrínsecas las hemos resumido en un proceso que hoy en día llamamos radiestesia. La localización geofísica de un ambiente que puede ser propicio o que puede ser malo para el desarrollo de cualquiera de las actividades que desarrollamos como seres vivos, es algo que hemos desarrollado desde la propia intuición a través de un sistema increíblemente complejo. Para ello he preparado una presentación con la que voy a intentar transmitir qué es aquello que llamamos radiestesia y que nos sirve para poder discriminar estos ambientes, ¿no? Voy a compartir pantalla, un momentito, y comenzamos. Bueno, pues empezaría con una pequeña definición. La radiestesia, según explico aquí, es una antigua ciencia de la consciencia, donde el mayor instrumento de adivinación del ser humano es el propio ser humano, nosotros mismos. Somos la antena, la síntesis de billones de antenas, donde cada célula, cada membrana, cada átomo, como podremos ver después, cada latido del corazón, es una fuente de resonancia a la medida de cada ser. Y es por esa razón que podemos encontrar en nuestro interior la información precisa. Bien, pues esto de alguna manera define qué es eso de la radiestesia, pero vamos a empezar a describirlo. Empezaríamos con una imagen como esta, es muy campechana, me gusta mucho, porque la radiestesia de alguna manera es algo absolutamente natural, es algo sencillo, es algo incorporado en nuestro ser, desde que somos humanos e incluso desde antes de ser humanos. Necesitamos simplemente una predisposición, confianza en nosotros mismos, en nuestros sentidos, aquellos que son claros y aquellos que no son tan claros, pero que están activos. Y bueno, pues en este caso, a lo mejor incluso un instrumento, como vemos aquí, muy sencillo, es simplemente una vara. Pero el proceso es increíblemente complejo. Como pudo observar Yves Rocard. Yves Rocard fue un científico francés que desarrolló el programa nuclear en Francia, tanto para armamento como para el desarrollo de energía. Y una de las cosas que realizó en la vida, uno de los regalos que nos dejó, bueno, pues fue su desconfianza, su crítica sobre aquello que le parecía una farsa, una magia, ¿no? que era la radiestesia que desempeñaban los zahoríes. Bueno, pues pensaba que era una superchería y bueno, pues realizó una serie de investigaciones para demostrar que la radiestesia no existía. Y después de complicar mucho el sistema, pues llegó a la comprensión de que realmente la radiestesia sí existía, que la radiestesia era muy útil, se convirtió en un gran radiestesista
y nos dejó 3 libros de radiestesia que explican muy bien los procesos a los que él realizó para llegar a las conclusiones a las que llegó. Y bueno, pues nos dejó un aporte en la práctica de la radiestesia muy importante para aquellos que realmente queremos seguir estos pasos. El concepto de radiestesia es un concepto muy moderno, bastante nuevo. Aunque el proceso es muy antiguo, como veremos, pero el término radiestesia realmente obedece a hace casi bueno, pues es de 1890. Estamos hablando de algo más de 100 años, muy poco tiempo, ¿no? Lo imprime el abad francés Alexis Boully y lo imprime porque en aquel momento parecía que era necesario imprimir un carácter más científico, más técnico a este sistema, ¿no? Al sistema radiestésico. Para ello utilizó la raíz latina de radium, radiación, y del griego astesia, que implica percepción por los sentidos o capacidad de sentir. O sea, que definió la radiestesia como la capacidad de sentir radiaciones. Se pensaba, según Boully, que la radiestesia, practicada con varillas, con péndulos, con cualquier otro elemento, era un sistema por el cual éramos capaces de interferir una radiación, como este ejemplo que pongo aquí. Tenemos una radiación emitida por una bombilla, radiación calórica y radiación luminosa, y que podemos percibirla a través de sentidos inconscientes, o como explicaban muchos de los tratados de radiestesia de aquel entonces, a través de las capacidades del instrumento. Se discutía mucho sobre si era necesario que el instrumento fuese de latón, fuese de madera, fuese conductor, en fin, había mucho desconocimiento sobre qué era el proceso y bueno, pues le atribuyó capacidades mágicas en muchos momentos a las varillas o los péndulos, ¿no? Pero lo que intentaba Boully era definir el proceso como eso, como una capacidad que tiene el ser humano de interferir con una radiación e interpretarla a través de una varilla, como si fuésemos un aparato de radio. Incluso con dial, porque cuando el prospector, el analista, el geobiólogo, el radiestesista, está buscando una corriente de agua subterránea, es capaz de sintonizar con la localización de esa corriente de agua subterránea. Pero cuando está buscando un pozo, es capaz de encontrar un pozo, o cuando busca una red de Harman, una red de Curry, es capaz de sintonizar de esa manera su dial con la frecuencia de aquello que está buscando. La radiestesia, como he dicho, es un término muy moderno. Hasta que Boully la nombra, pues bueno, pues hasta ese momento se había llamado rhabdomancia. Rhabdomancia viene del griego rhabdos, vara, y manteia, mancia, vamos, adivinación. Adivinación del oculto mediante el uso de varas o instrumentos, ¿no? En este caso, de varas. Bien, y así es como se ha denominado durante muchísimo tiempo. Y la palabra que más me gusta a mí, que creo que mejor define qué es el proceso radiestésico, es la palabra zahorí. Y la palabra zahorí viene del árabe hispánico y tiene un significado. El zahorí es aquel que hace el zahorismo, aquel que hace el zohar. El zohar es el esplendor. En las lenguas semíticas como el hebreo, como el árabe, que se utilizaban en la península ibérica durante la Edad Media, el término zohar significa el esplendor, la luz, aquello que alumbra. De hecho, Venus, el lucero del alba, es la segunda, o sea, es la tercera, es el tercer astro más luminoso del cielo. Primero es el Sol, después la Luna, y después tenemos el planeta Venus como el tercer astro más luminoso. Se llamaba Azuara, lucero, o sea, el esplendor, la luz. Bien, pues el proceso de la radiestesia, el proceso de la rhabdomancia
o el proceso del zahorismo, como a mí me gustaría más llamarlo, nos dice que el zahorí es aquel que hace el zohar, aquel que hace el esplendor, aquel que capta la luz, que es capaz de alumbrar sobre una oscuridad, algo que está oculto, es capaz de traer a la luz algo que está oculto. ¿Mm? Pues me gustaría defender esta palabra porque entraña realmente mejor comprensión sobre cuál es el proceso. La radomancia, como he dicho, o la radiestesia o el zahorismo es muy antiguo, pero ¿desde cuándo tenemos referencias históricas claras sobre el uso de la varilla para la localización de temas ocultos? Bueno, la primera vez que se referencia en la historia de forma contundente y de forma clara es en el Tratado del Remetálica de Agrícola. Este libro se publica en 1556 y es el primer tratado técnico de minería, localización, extracción de metales, y también es un tratado de metalurgia. Realmente es un texto científico, un texto técnico. Y aquí aparecen por primera vez cómo son las localizaciones de los mineros, en este caso alemanes, dentro de la cultura alemana del siglo XVI, pues aparecen grabados donde los mineros, con los trajes típicos que llevaban los mineros en aquel entonces, están localizando vetas minerales a través del uso de varas. Aquí tenemos otros gráficos donde hay unos mineros excavando para la extracción de minerales y tenemos un perito localizando las vetas para la extracción de estos metales o de estos minerales. Aquí tenemos unos grabados con diferentes usos, diferentes tipos de varas, pero son varas. Estamos hablando en todo momento de lo que en aquel momento se denominaba como rabdomancia. De hecho, era algo tan habitual que podemos observar que en el uso de la decoración del entorno del minero, pues se utilizaban en objetos muy prácticos, ¿no? Figuritas decorativas. Aquí tenemos un minero bávaro con su uniforme, era un cuerpo básicamente militar, y aquí tenemos el fondo de una vajilla, un plato. Esto es un plato pintado a mano en el que se ve un prospector con su varilla de horquilla, y aquí tenemos un minero extrayendo la beta mineral. También tenemos aquí, por ejemplo, esto es la parte de la tapa de una jarra, del asa de una jarra de cerveza, con el minero, con su traje típico y con la varilla de localización, ¿no? la vírgula adivinatoria. Esta es una imagen interesante de un retrato del supervisor de minas Christoph von Schomberg. No controlo muy bien el alemán, así que lo habré dicho como haya podido, ¿no? El cuadro, este hombre vivió entre el 1554 y el 1608 y fue un hombre poderoso que llevaba la supervisión de una serie de minas en Sajonia. Su cuadro está colgado en la Universidad de Minería y Tecnología del Freiberg en Sajonia. Y bueno, pues hay bastantes grabados y bastantes referencias a su presencia. Pero aquí lo que nos está mostrando es lo normal y lo habitual que era la prospección de la minería a través de la herramienta que es la rabdomancia. Diferentes tratados con diferentes técnicas, varillas y sistemas de trabajo, mineros alemanes con diferentes varas, diferentes sistemas, explicando cómo funcionaban. Esto forma parte de un tratado inglés del siglo XVIII también de minería, con los sistemas de prospección a través de la rabdomancia, a través de las varillas. Tenemos también referencias, las fotografías de Eastman, ¿no? Los magos del agua, que recoge un grupo de zaorís buscando agua para el ferrocarril del norte, en Dakota del Norte, en 1907. Y bueno, y esto ha sido así básicamente hasta casi la actualidad, porque no es hasta 1912 que aparecen las primeras prospecciones geofísicas técnicas, ¿no? Aquí tenemos una imagen del primer camión que llevaba un sistema de detección eléctrico para localización de corrientes de agua subterránea. Realmente hace 110 años de esto, es algo muy cercano. El resto del tiempo y hasta mucho más cerca,
sistema ha sido este. De hecho, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y que se desarrollaron diferentes técnicas, pues a lo mejor el geomagnetómetro para la localización de submarinos, pues no se empezó a utilizar tecnologías para la prospección superficial de aquello que está debajo de la corteza terrestre y que puede generar movimientos geofísicos que los estudiaríamos como esos campos que pueden variar el efecto de las fuerzas en la superficie de la Tierra y que pueden afectar de una manera o de otra a la presencia del ser humano. De hecho, hasta el día de hoy, básicamente, casi todos los pozos los siguen marcando los zahoríes de la zona. Me gusta la palabra zahorí, define bien nuestra función. Así que desde que el mundo es mundo, o por lo menos desde el siglo XVI, que está referenciado en el libro de Agrícola, hasta la fecha, como veis, los sistemas de prospección son exactamente los mismos, ¿no? El sistema radiestésico, lo único que cambia a lo mejor pues es el material de la varilla. Es igual, en vez de ser de madera, pues son de fibra de carbono, de acero, y utilizamos otros sistemas de marcación mucho más modernos y más prácticos. Pero el sistema es exactamente el mismo. Bien, voy a hablar del instrumento. El instrumento es el más complejo, porque el instrumento somos nosotros mismos. A través de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones, a través de la expresión de emociones, corazonadas, intuiciones. Al final es el fruto, o sea, todos esos sistemas son fruto de un sistema biológico infinito y aún por descubrir. Nos queda mucho por saber de cómo funciona realmente la radiestesia, pero vamos a ver un poco lo que conocemos. El análisis se establece, obviamente, pues, a través de los diferentes sentidos y percepciones, ¿no? Utilizamos nuestros sentidos, aquellos que conocemos, utilizamos las sensaciones, las variaciones de temperatura, las variaciones de presión, las variaciones en sensaciones, que no son sensaciones reales, pero es como nuestro inconsciente o nuestra capacidad de sentir puede transformar para que podamos comprender a través de sensaciones como diferencias de presión, temperatura, que podemos sentir entre nuestras manos, en la piel. O sea, no solamente trabajamos con las varillas, sino que hay un conjunto en el sistema de percepciones que se activan al unísono de las varillas. Aquellos que ya estáis trabajando con este sistema, seguro que tenéis muchas percepciones, aparte del movimiento de un péndulo de una varilla en una prospección geológica. Bien, tenemos muchos sistemas implicados. Hoy en día conocemos el sistema propioceptivo, que es la percepción de dónde están las diferentes partes del cuerpo y tiene que ver con el sentido del equilibrio y con el sentido del movimiento, ¿no? con el movimiento del propio cuerpo. Y aquí está implicado muchas veces la percepción de sentido de movimiento, de sentido de equilibrio. Está implicado también, pues eso, el movimiento como reacción de un péndulo o de una varilla ante un equilibrio o un desequilibrio percibido de un ambiente. Luego tenemos un montón de receptores. Algunos los estamos descubriendo recientemente y otros no sabemos ni que existen, ¿no? Por ejemplo, Keswick en el 92, es muy reciente, descubre que nuestro organismo está lleno de millones y millones y millones de brújulas, ¿no? Nuestro sistema cerebral y también en articulaciones, igual en otras partes del cuerpo, pero principalmente en el cerebro y en articulaciones, descubre que tenemos millones de nanobrújulas como esta, que son capaces de orientarse con las variaciones del campo magnético terrestre, como si de una brújula real se tratase. De hecho, son brújulas, pero a un nivel nanométrico. Nuestro organismo está lleno de estos sistemas. ¿Para qué? Alguna función tienen que tener, ¿no? Nos pueden permitir una relación de interacción con el entorno. También recientemente hemos descubierto una proteína, lo llamamos criptocromos, que se desarrolla en el ojo se descubrió primero en el ojo de las aves, pero a posteriori lo hemos descubierto también en el ojo de los seres humanos. Tenemos sistemas de percepción biomagnética que son inconscientes, que no sabíamos que teníamos, pero que hace 2 o 3 años pues, se publicaron en revistas científicas como algo que nos acompaña, ¿no? Y aquellos que realizamos radiestesia, que llevamos años de experiencia, sabemos que existe una relación muchas veces entre nuestra percepción, aquello que hemos marcado en el lugar, y después una variación geomagnética que se puede percibir con la variación de una brújula
o con un geomagnetómetro. Tenemos otros sistemas de percepción inconsciente, ¿no? Como la glándula pineal, que se relaciona, o sea, con la luz, se relaciona con la electricidad y se relaciona con el magnetismo. Y que, en principio, en su aspecto más primario, pues nos relaciona con los ciclos de día y de noche, segregando diferentes hormonas dependiendo de aquella radiación a la que estamos expuestos, ¿no? Si es de día o si es de noche. Cambian completamente los campos geofísicos y también, lógicamente, pues la luz y el calor del entorno, ¿no? Bueno, la glándula pineal, en su sistema más sencillo, marca los ritmos de sueño y de vigilia, pero va más allá, es mucho más complejo. Y luego, además, somos una expresión de fuerzas electromagnéticas que interactúan con las fuerzas electromagnéticas de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Nuestro corazón es capaz de generar campos electromagnéticos que pueden medirse básicamente a unos 40 centímetros de nuestro cuerpo con las tecnologías actuales. Nuestros pensamientos generan electricidad, campos electromagnéticos, la actividad neuronal, el latido del corazón, nuestra respiración, el movimiento de nuestros músculos. Generamos campos eléctricos, campos magnéticos que interactúan además con el ambiente. La radiación infrarroja, el calor que emitimos, son fotones de radiación infrarroja, es luz que es capaz de llegar, como vemos en esta fotografía, a la cámara. O sea, podemos emitir calor a una distancia importante, ¿no? Y ese calor que emitimos interactúa con las diferencias de temperatura también del ambiente. En realidad somos como un instrumento. Esto sí que iría mucho al concepto de radiestesia de Boole. Somos como un conductor eléctrico que puede interactuar con el campo magnético de la Tierra y que por un movimiento relativo puede desarrollar interacciones, movimientos, percepciones, ¿no? Por circulaciones de corrientes eléctricas. Esto es muy sencillo, pero realmente el proceso es mucho más complejo. Pero son interacciones físicas de nuestros propios campos, nuestros propios sistemas de generación bioelectromagnética con los procesos electromagnéticos, geofísicos que nos envuelven, ¿no? Tanto naturales como también artificiales, lógicamente. Para procesar toda esta información que perciben nuestros sistemas biológicos, bueno, para eso está la mente. No podemos separar el proceso de radiestesia del proceso mente. Me llamó mucho la atención hace unos cuantos años una entrevista que realizaban en un programa de divulgación científica a John Barr, ¿no? John Barr es profesor de psicología en la Universidad de Yale y es director del laboratorio ADME, Automaticidad en Cognición, Motivación y Evaluación. Y su primer libro que estaban presentando en ese programa de divulgación científica era ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ese es su primer libro de divulgación. Bueno, para explicar un poco qué es lo que habían averiguado con las técnicas de neurociencia, o sea, podían medir a tiempo real a personas haciendo diferentes cosas, descubrieron que existen dos procesos cognitivos. Uno que es consciente, o sea, aquel que nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo en todo momento, y otro completamente inconsciente. El proceso inconsciente, pues no sabemos qué está realizando, qué está haciendo en ningún momento, pero se está produciendo y de hecho es muy eficaz, es increíblemente rápido. Descubrieron que realmente hay una parte de la mente que no sabemos lo que hace, pero que está trabajando para nosotros en todo momento, ¿no? Y intentaban explicar cómo era el proceso a través de intentando hacerlo coordinarlo con la información de un ordenador. Decía realmente, ¿no? El ejemplo, si nuestra mente fuese un ordenador, y hablaba de el experto y sabio inconsciente, ¿no? Decía, pues si nuestra mente fuese un ordenador, si multiplicamos, por ejemplo, dos números con la mente, conseguiríamos una velocidad de proceso de información de aproximadamente unos 12 bits por segundo. Si leemos en silencio, aproximadamente unos 30 bits por segundo. Y si leemos en voz alta, igual alcanzamos los 45 bits por segundo. Venían a definir que básicamente todos los procesos de cognición consciente pues estaban en torno a los 50 bits por segundo de información. Pero en el estudio de la actividad de la mente consciente, se dieron cuenta de que la mente inconsciente, aquello que no sabemos qué está haciendo,
trabaja a una velocidad increíble, de 11 millones de bits por segundo. O sea, nuestra mente inconsciente proyecta 11 millones de bits por segundo de información, sin saber qué está haciendo. Bien, el proceso sería el siguiente. Este es el proceso radiestésico. Nosotros generamos una pregunta, mandamos esa pregunta al sistema, a todo ese sistema biológico y cognitivo, ¿no? sobre un entorno y, bueno, pues este entorno nos manda una corazonada. Es así de sencillo. El objetivo es consciente, o sea, estoy buscando una corriente de agua subterránea. La percepción en base a un montón de factores es inconsciente. O sea, el inconsciente es capaz de hacer un análisis impresionante en muy poco tiempo del entorno. Variaciones de temperatura, cambios en la electricidad, cosas de las que no somos capaces de darnos cuenta, pero que están ahí y que tienen una influencia sobre nosotros. Y después hay una respuesta consciente, que es una corazonada, una intuición o un movimiento de varillas, ¿no? O sea, este sería el gráfico. Nos explicaban en ese vídeo que si nosotros hacemos vamos a buscar una casa, ¿no? para comprar y, bueno, pues en unos minutos vemos la casa, la conocemos, nos la presentan y en unos minutos somos capaces de tener una corazonada sobre el lugar. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me voy a sentir bien aquí? ¿No me voy a sentir bien aquí? ¿Me atrae o no me atrae? ¿No? Y explicaba que si tuviésemos que hacer todo ese proceso de forma consciente, igual en vez de 10 minutos necesitábamos aproximadamente unos 4 años en base a la velocidad de proceso de la información. Aquí es donde vemos que la conciencia, o sea, que la radiestesia es un proceso inconsciente. O sea, nosotros hacemos una pregunta, solicitamos una información, dónde hay una corriente de agua subterránea, este lugar es bueno, este lugar no es bueno. Bien, la pregunta es consciente, pero todo el proceso se hace de forma inconsciente. Por eso cuando salta la varilla o tenemos la corazonada parece algo completamente mágico, ¿no? Porque parece surgir completamente de la nada, de eso, parece magia, ¿no? Parece que el instrumento se mueve solo. Bien, pero ¿cómo establecemos la conexión con la información? Porque tenemos el sistema de percepción, que es nuestro propio ser, tenemos nuestra mente, que es la que procesa la información y la hace consciente, pero ¿cómo conectamos con esa información? ¿Cómo somos capaces, caminando con unas varillas, de encontrar dónde está la localización de una corriente de agua subterránea o dónde está la localización de una falla, un material o cualquier elemento oculto? Bien, si vamos a aquello que nos decía Bully, pues bueno, pues nuestro sistema, que también seguro que es así, interfiere con una radiación y esa radiación hace que nuestro organismo perciba esa información, ese cambio en la información del ambiente y lo transmita desde un sistema de percepción inconsciente de la mente a un sistema muscular, ¡pap!, y salte la varilla, ¿no? Pero hay un factor. El zahorí siempre ha sabido a qué metros de profundidad se encuentra un metro, o sea, un pozo. El agua de un pozo. ¿Cuántos metros hay que profundizar en el terreno para extraer el agua? Bueno, pues eso es complicado, ¿no? Complica más el sistema. ¿Cómo es capaz de adivinar los metros? Una cosa es interferir con una radiación, pero adivinar los metros, la profundidad, bueno, pues esto lo han hecho los zahoríes toda la vida. Aquí esclarece algo el abad Mermet, también a principios del siglo XX, empieza a practicar algo que él llama teleradiestesia. Y la teleradiestesia, bueno, pues la aplica a distancia desde su despacho, pues era capaz, o sea, ya ni siquiera estaba interfiriendo con un campo geofísico en un lugar, sino que estaba localizando pues pozos y corrientes de agua y adivinando los metros a lugares muy distantes del lugar donde se encontraba, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible establecer la conexión con esa información? Bueno, pues igual tenemos que cambiar el paradigma. Igual la relación entre A y B, pues igual es AE. Vamos a ver cómo se define esto. Bueno, pues el ser humano lleva definiendo esto desde hace mucho tiempo, ¿no?
y lo ha empezado a resolver desde la filosofía en principio. Quisiera presentaros a aquellos que no lo conozcáis, a Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh me descubrió en una poesía este sistema del que vamos a hablar, que nosotros formamos parte de esa realidad, formamos parte del conjunto del universo, somos aquello, y como somos aquello, podemos realmente conectar con la información, ¿no? Thich Nhat Hanh escribía este poema en el libro aquel que me regalaron, que decía: si eres un poeta, bonito, interesante el concepto, ser poeta, ¿no? Podrás ver sin dificultad la nube que flota en esta página. Sin nubes no hay lluvia, sin lluvia los árboles no crecen, y sin árboles no se puede fabricar papel. Las nubes son imprescindibles para fabricar papel. Si no hubiera una nube, tampoco habría una página. De modo que podemos afirmar que la nube y el papel interson. Pasamos más adelante el poema y más o menos hacia el final dice: vuestra mente y la mía están ahí. No falta nada. Están en el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales y el suelo, la luz solar, las nubes, los ríos, el calor. Todo coexiste en esta página. Por eso considero que la palabra interser, que es lo que él intentaba acuñar aquí, debería estar en el diccionario. Ser es interser. Sencillamente es imposible que seamos de forma aislada si no intersomos. Debemos interser con el resto de las cosas. Esta página es porque, a su vez, todas las demás cosas son. El concepto de interser introducía en que no podemos separarnos del libro, de la mente, de Thich Nhat Hanh en el momento en el que estamos leyendo la página de ese libro, y no podemos extrapolar esa página del libro del resto del universo. Todo está ahí contenido. Os recomiendo la lectura del poema. Más adelante aparecen los científicos. Rupert Sheldrake desarrolla la teoría de campos mórficos dentro de la biología, y dentro de sus estudios, recogidos en un libro muy interesante de perros que saben que sus amos están camino a casa, hacen una serie de estudios para ver la conexión que existe entre los perros y sus amos, ¿no? Entonces, intentan descartar todo proceso en el que, bueno, pues el perro pues, pueda reconocer la hora, el ruido de los zapatos, el olor de su amo, alguna cosa que pueda detectar, aunque sea a distancia, ¿no? Y que pueda avisar al perro de que su amo vuelva a casa, ¿no? Los experimentos están ahí descritos, no vamos a entrar en la complejidad, pero demostraron claramente que había algo que estaba por encima de la hora, del ruido del vehículo, de los pasos del amo. El perro era capaz de estar 20 minutos antes de que llegase su amo en la puerta de la casa esperándolo, ¿no? Muchos de nosotros, aquellos que tengáis perros, pues habéis podido tener alguna experiencia del estilo. Y escribe un detalle que es importante: establecer el vínculo, la relación de establecer un vínculo con aquella información que queremos conocer. Cuanto más vinculación tengamos con ella, más fácil será, ¿no? En las experiencias de su libro, Sheldrake explica, una de las experiencias es, cogen a un perro, lo encierran en un carrito donde no tiene forma de percibir su entorno, lo llevan a bastantes kilómetros de su casa, lo abandonan con un localizador satélite para ver si es capaz de regresar a su casa solo, a través del vínculo de la conexión con sus amos. Entonces, en el regreso a casa se despista, desaparece, pero se va a un lugar muy interesante, que es a la casa de los abuelos. Él no había estado jamás en casa de los abuelos, pero sí que tenía una relación buena con los abuelos, existía un vínculo, se conocían, porque los vínculos visitaban a sus hijos y visitaban a los nietos en su casa. Y a través de ese vínculo, el perro fue capaz de encontrar una casa en la que jamás había estado, ¿no?, para saludar a los abuelos, y luego continuó camino a casa. O sea, el establecimiento del vínculo es importantísimo para conectar en el proceso radiestésico. Esto nos lo demuestra Anton Zeilinger recientemente, en los últimos experimentos prácticos, o sea, ya no es teoría,
no es teoría de la física cuántica, es teoría, o sea, es práctica de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico. Anton Zeilinger desarrolla un sistema que se llama entrelazamiento cuántico, que es como dos fotones, lo que hizo aquí fue generar dos fotones hermanos gemelos de un mismo proceso físico y los separó a dos franjas, a las dos orillas del Danubio en Viena, ¿no? en sus trabajos. No sé cómo hizo esto, pero lo hizo y está escrito en los textos científicos. Bien, lo que hizo fue, estos fotones tienen un giro de spin que los identifica, los dos tenían el mismo giro de spin y formaban parte de una misma unidad. Un proceso físico que había generado dos hermanos gemelos. Esta hermandad vincula los dos fotones y les permite estar conectados a pesar del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, a pesar de estar separados el uno del otro, en el momento en el que a uno le aplican una fuerza y cambian su giro de spin, al otro le ocurre exactamente lo mismo. O sea, se convierte en un sistema de telecomunicaciones que no precisa para nada ni cables, ni la transmisión de una fuerza electromagnética, ni un cambio en la presión del ambiente. O sea, realmente va sin cables y va sin ondas. O sea, simplemente a través de la vinculación que tiene un fotón con el otro. Esto se ha extrapolado, se ha podido realizar más recientemente pues entre la isla de La Palma y la isla de Gran Canarias. Se han separado esos fotones y se ha conseguido la interacción entre uno y otro sin que medie el tiempo ni el espacio. Se ha conseguido realizar también entre Viena y Pekín, y se ha podido realizar también entre la Tierra y el espacio, porque se ha transportado en el interior de un satélite, de un satélite en órbita a la Tierra, un fotón vinculado, entrelazado con otro fotón en la Tierra, y se ha podido practicar este efecto. O sea que realmente es un sistema real. O sea, no estamos divagando sobre algo que no se puede hacer. La ciencia ya ha demostrado que estamos vinculados todos, ¿no? O sea, que podemos vincular dos elementos como dos fotones que nacen de un mismo proceso. Y en el origen todo estaba unido, todo estaba conectado, ¿no? Antes de que el universo se expandiese, todos tenemos el mismo origen, todos tenemos la misma vinculación, formamos parte de lo mismo, como han demostrado las diferentes experiencias, ¿no? que ha desarrollado Anton Zeilinger y su equipo y otros investigadores en este momento. En realidad todo es uno, todo está formado por partículas y vacío, y nosotros también. Me gustaría leer esta reflexión en base a este proceso. Un ser humano es una parte de un todo, llamado por nosotros universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio se experimenta a sí misma en sus pensamientos y sus sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta cárcel, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar todas las criaturas vivientes y la totalidad de la naturaleza en su belleza. Bueno, este regalo nos lo dejó Albert Einstein, ¿no? Que nos vuelve otra vez a referenciar que somos uno con ese universo. Y es desde ahí, desde la pertenencia a ese todo, desde donde podemos conectar realmente con la información. Conectamos a través del silencio interior, a través del acallamiento de la mente, ¿no? Es el punto cero. El silencio interior es el punto cero de conciencia, ese instante en el que hacemos resonar ese gran péndulo o antena que somos el ser humano. El instante es la ventana a campo cuántico, la ventana a todas las posibilidades. Desde ahí conectamos con él. La respuesta. ¿Cómo es la respuesta una vez que todo ese sistema es capaz de conectar, percibir y referenciar, ¿no? ¿Cómo hacemos la luz? Bueno, pues en radiestesia es a través de una varilla o a través de un péndulo. Ese péndulo se mueve y nos dice aquí. El proceso inconsciente interactúa con ese ambiente o con esa información que puede estar aquí o puede estar muy lejos y nos da una información con un movimiento de una varilla.
Y el movimiento de la varilla pues lo transmite una tonicidad en nuestro tono kinestésico, ¿no? La kinesiología es una técnica que se utiliza en terapias, muchos de ellos muchos de vosotros ya la conocéis. Es un sistema neuromuscular a través del cual un terapeuta le pregunta a un paciente si un tratamiento es adecuado para él, sí o no, o si un órgano está afectado o no está afectado, etcétera, ¿no? O sea, se pueden hacer un montón de preguntas y percibir informaciones a través de la tonicidad muscular de un paciente. Aquí tenemos un test kinestésico en el cual, bueno, pues tenemos una incoherencia y el terapeuta o el médico ha preguntado o está testando un medicamento sobre el cuerpo del paciente y en vez de establecerse una coherencia, pues vemos que hay una incoherencia aquí, ¿no? Bueno, podría darse un equilibrio y una coherencia o una incoherencia en el cual las manos terminan desajustadas. También se utilizan sistemas como este, en el cual la tonicidad de la respuesta muscular del paciente pues nos puede dar un sistema de respuesta, ¿no? Esto lo podemos utilizar también para la prospección geológica, para confirmar muchas de las percepciones que tenemos a través de la varilla. La kinestesia es aquella que nos va a dar una variación en el equilibrio, en el tono muscular, como respuesta a todas esas percepciones a través de los diferentes sistemas que he referenciado anteriormente, ¿no? A través de una respuesta tónica, coherente y firme, en la cual no hay un movimiento de varillas o de péndulo, hipertónica, que puede ser incoherente y rígida, demasiada rigidez, puede cerrar mucho la varilla, o hipotónica, incoherente y laxa, se pueden abrir las varillas. Bien, son diferentes respuestas en la tonicidad muscular que nos van a ir dando informaciones. Cuanto más practiquemos la radiestesia, más ricas serán esas informaciones, ¿no? Además, lo bueno que tiene este sistema es que podemos incorporar, este es un sistema desarrollado por Sergio Berti, que utiliza un dinamómetro para además mensurar numéricamente la tonicidad kinestésica de una persona expuesta a un ambiente geofísico. También se ha podido mensurar esos sistemas kinestésicos a través del georritmograma del Dr. Harman. El georritmograma del Dr. Harman está pensado para medir la resistividad cutánea de la piel, pero nos hemos dado cuenta que la variación de la resistividad cutánea de la piel obedece a la presión, contracción que hacemos sobre unas sondas de latón que están conectadas a un polímetro que mide la resistividad cutánea de la piel de la persona expuesta a un campo geofísico alterado o un campo geofísico que es coherente con la salud, ¿no? Entonces, si el lugar es coherente, normalmente establece una coherencia en el tono muscular y entonces la presión es muy continuada y la resistividad marca una línea más continua. Pero si el sitio es incoherente, digamos que es geopatógeno, genera una incontinuidad en la presión de las ondas y entonces esa variación kinestésica de nuestra presión genera disfunciones o disrupciones en la lectura de la conductividad eléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, una zona geopatógena, vemos que es más resistiva en la escala de ohmios, en kiloohmios, y con muchas más variantes, mucho más desequilibrio. Mientras que una zona que no es geopatógena tiene más equilibrio y tiene un nivel de resistividad menor, es más constante la presión, ¿no? Aquí vemos otra gráfica con otra medición en otro punto. Tenemos diferentes gráficas, aquí vemos las zonas geopatógenas en naranja, vemos que son más resistivas, más incoherentes. Y los lugares neutros o saludables pues son menos resistivas y más coherentes en sus gráficas. Aquí se repite. Estos son estudios que hemos realizado en el Instituto para la Salud Ambiental con diferentes voluntarios. Luego tenemos otra respuesta kinestésica muy interesante, que es el corazón, la corazonada. Dentro de las intuiciones lo hemos definido con el lenguaje de una forma muy clara, ¿no? La corazonada. Bien, con sistemas como el de la lectura de la coherencia cardíaca, hemos podido realizar estudios en zonas geopatógenas y zonas neutras
donde hemos podido ver que las zonas neutras, las zonas saludables, generan con más facilidad, sin que hagamos ningún esfuerzo, una coherencia en el pulso del ritmo cardíaco, y en aquellos lugares donde no se establece esa respuesta geofísica saludable, o sea, son lugares de carácter geopatógeno, se rompe, ¿no?, esa coherencia cardíaca y los ritmos cardíacos expresan también como si fuese un músculo, un músculo, pero con una sensibilidad impresionante a la hora de poder transmitir la información del entorno. Bueno, pues con una serie de trabajos que realizamos con Pablo Pérez, después de hacer una prospección geológica de un lugar, con personas que no sabían ni lo que estaban haciendo, para qué se estaban prestando, ¿no? Ni con que el analista, ¿no?, de la variación de la frecuencia cardíaca estuviese en conocimiento tampoco de lo que estaba haciendo, pues obtuvimos una serie de informaciones donde en las zonas alteradas hay menos disrupción de la coherencia cardíaca, se mantiene más la coherencia cardíaca. En las zonas neutras son más amplias los niveles de coherencia cardíaca, y en los niveles, en los lugares geopatógenos, la coherencia cardíaca se rompe. O sea, nuestro corazón refleja en un estado kinestésico también la respuesta al ambiente. Aquí tenemos otra gráfica donde se define la zona neutra y la zona alterada. La coherencia se establece claramente mejor en aquellos lugares que son saludables para el desarrollo de la vida humana, ¿no? Aquí vemos una gráfica en la que se establece una gráfica de incoherencia y una gráfica de coherencia cardíaca dentro de este sistema, que bueno, pues lo explica también Pablo Pérez dentro de su conferencia sobre este sistema aplicado a la geología. Eso también lo averiguó Sergio Berti, que también participa en este congreso, también con un sistema muy similar. Utilizaba otro equipo, otro aparato, medía la variabilidad de la frecuencia cardíaca de diferentes personas, pero aquí se implicaba también una lectura, o sea, se traducía esa variabilidad de la frecuencia cardíaca en una respuesta en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Activaba el sistema parasimpático o simpático en diferentes ambientes. Podían sacar una lectura de una persona expuesta a un lugar que podía generar una respuesta parasimpática, que es relajada, coherente, tranquila, se establece con estados de tranquilidad, de encontrarse a gusto, y lugares donde se activa el sistema simpático, o sea, una mayor actividad del sistema simpático, pues nos expresa un lugar más agresivo. Hay una respuesta de huida o de defensa, ¿no?, de alta tensión. Digamos que aquí es donde el corazón se agita, se excita, ¿no? Bien, aquí tenemos unas gráficas del sistema de Sergio Berti, donde vemos una persona en un sistema coherente, una persona con un sistema incoherente hacia una actividad más simpática, y aquí tenemos una persona en un sistema de recepción incoherente hacia un sistema hipo parasimpático, ¿no? Donde el sistema estaría excesivamente relajado. Aquí también se marcha el equilibrio. O sea, los lugares pueden generar zonas de respuesta kinestésica del latido del corazón, que se puede transmitir luego, que se puede expresar en muchas funciones biológicas, ¿no?, que se pueden expresar a través del sistema nervioso autónomo y sus diferentes estados. Así que, para resumir, el sistema de la radiestesia, vemos que la radiestesia es un sistema complejo de percepciones nerviosas que nos permiten el acceso a una red de información infinita, más allá de lo que permiten los sentidos ordinarios. ¿Dónde se establece ese sistema? Se establece en algo que el doctor Joe Dispenza llamaba campo cuántico, que a mí me gusta mucho la referencia. Que piensa en el campo cuántico, o sea, el campo de información, que va más allá de una respuesta biofísica a un campo geofísico, como una enorme base de datos invisible. Y la manera en la que tú puedes acceder a la información que contiene esta formidable base de datos es a través de tu sistema nervioso central. Como hemos visto, hacemos una pregunta,
el inconsciente es capaz de procesar a través de un montón de sistemas biológicos esa información y nos la devuelve a través de nuestro sistema nervioso autónomo, a través de nuestro sistema nervioso central, a través de una corazonada, una variación en el tono muscular, en fin, diferentes sistemas que nos van a referenciar una realidad, nos van a permitir alumbrar, hacer la luz, hacer ese resplandor que significa ser zahorí, ¿no? El zahorismo. La radiestesia implica una serie de técnicas y herramientas, como hemos visto, que nos ayudan a ordenar las intuiciones y a obtener la información que nuestro inconsciente puede percibir en el entorno inmediato, pero también de cualquier lugar y momento sobre el que posemos nuestra atención, aunque el acontecimiento se encuentre distante, tanto en el tiempo como en el espacio. La conciencia activa el sistema. Y así vemos cómo la práctica de la radiestesia pues, entraña el desarrollo de la intuición. La intuición nos permite reconocer y abrir en nuestro interior las puertas desde donde nuestro ser conecta con el todo al que pertenecemos. Vemos así que la intuición es una puerta al infinito. Y me gustaría terminar esta conferencia con este texto, ¿no? de una persona que nos ha dejado mucho también a la humanidad. Dice, sé muy bien que muchos científicos consideran la radiestesia como a la astrología una superstición antigua. De acuerdo a mi convicción, esto no está justificado. La varilla de Zahorí es un simple instrumento que muestra una reacción extraña del sistema nervioso humano a ciertos factores que son desconocidos para nosotros en este momento. Yo pienso que define muy bien cómo es la radiestesia y un poco cómo la hemos explicado, ¿no? Y bueno, pues esta frase nos la dejó Albert Einstein como respuesta en una carta a una persona que le preguntaba sobre qué pensaba él sobre la radiestesia, ¿no? Y bueno, pues hacía esta reflexión que yo pienso que es muy adecuada, cuando nos permite llegar a qué es la radiestesia, un poquito. Como vemos, todavía nos queda mucho por saber, pero sí es verdad que la ciencia y las experiencias en los últimos tiempos pues nos ha dado un poco las respuestas a cómo es el sistema, ¿no? Y vemos que a lo mejor la palabra radiestesia obviamente se queda corta. Y nada, me despido de vosotros. Quiero daros las gracias por vuestra atención y simplemente espero que mi intervención pues, os resulte de utilidad.